Marianela, dos preguntas que me surgen a raíz de toda esta intervención que usted ha hecho el día de hoy. De acuerdo a la denuncia que se viene realizando respecto del tema electoral, ¿cómo ha reaccionado el pueblo boliviano con este tema? Y la otra pregunta, ¿cómo ha visto usted afectada la libertad de prensa por toda esta situación que se viene generando, que no solo desde las pasadas elecciones, sino por su narrativa viene esto de tiempo atrás? Bueno, o sea, en Bolivia no hay libertad de expresión bajo ninguna circunstancia. Si me permiten hablar en primera persona, yo soy una de las más afectadas, podría decir, bueno, no de las más afectadas, hay gente que ha perdido la vida, hay periodistas a los que los han quemado vivos en su lugar de trabajo, en una radio les han lanzado gasolina y han hecho aparecer como si se tratara de un ajuste de cuentas o cualquier historia. A nosotros nos han hecho 2 allanamientos con armas químicas, han entrado 30 policías, no solamente a mi domicilio, también han entrado al canal, han robado equipos, secuestrado equipos se llama, es decir, bajo excusas pueriles, sin órdenes, absolutamente nada. Entonces, hay algunos periodistas que han sido eliminados físicamente. El tema de Analí Huaychú, que era la que guardaba todos los secretos del caso terrorismo, por el cual hay un proceso internacional, porque han ejecutado a 3 jóvenes sin que tengan, bueno, a 2 de ellos no tenían absolutamente nada que ver, como es Martín Duwyer, Arpad Magarosi, y el otro Azo que estuvo en la cárcel, pero a estos los han ejecutado. El único que sabía todo este tema, y en realidad este complot fue para para eliminar físicamente a Evo Morales, pero por la propia gente del movimiento al socialismo. Y esto yo lo digo en mi libro que pronto va a salir y les doy la primicia, porque lo que se ha manejado acá en el país en torno al caso terrorismo es que la oposición hubiera planeado un magnicidio. En realidad los que han planeado el magnicidio son la gente de Soros, un representante que tiene en Bolivia, Soros, que se llama Juan Ramón Quintana, que fue ministro de Estado. Esta persona es de la Open Society Institute, ¿ya? Y la Open Society Foundation está manejada en Bolivia también por 2 ciudadanas estadounidenses, que estas lo que hacen es financiar el terrorismo, las voladuras de puentes, de cerros, las caminatas, las comidas para las marchas, los bloqueos, y esto es lo que hacen en todos los países las ONGs. Ustedes han tenido conflictos también con la Human Rights Watch, que es enteramente financiada por George Soros. Aparenta filantropía, aparenta una defensa de derechos humanos, pero sin embargo, las personas que trabajan con él, todos los que están coludidos con todo este sistema mafioso, son también parte de todo ese esquema. Yo he conversado personalmente con el director de Human Rights Watch para las Américas, a propósito del allanamiento y el secuestro y todos los abusos de los que fuimos víctimas, cuando me fui a quejar a la OEA en Washington. Pero resulta que esta persona era parte del esquema como son los demócratas de izquierda en Estados Unidos. Es decir, ellos lo que quieren es destruir la OEA y llevar todo a UNASUR. Esa es la estrategia que tienen en este momento. Por eso tienen a un Luis Almagro que prácticamente ha sido cómplice del fraude. Acá, él, si bien ha llevado adelante un informe de 90 páginas y 600 anexos, es porque él no le quedó otra, porque él reconoce el fraude en esos informes, pero sin embargo no le quedó otra, porque el fraude explotó en las calles, con jóvenes que han ido irrumpiendo en domicilios particulares y encontrando actas en vehículos en todas partes, mientras estaban simulando un recuento en la corte. Entonces, este tipo de denuncias, por supuesto, te generan mucho conflicto cuando eres periodista. En el caso de Analí Huaychú le costó la vida porque era esposo de uno de los operadores del asalto al Hotel Las Américas de Clavijo, y el gobierno ordenó eliminarla a la esposa porque la esposa lo amenazó con
denunciar todo este complot. Ahora, la persona que ha pagado los boletos para los supuestos terroristas, el único era Eduardo Roza, que opera para Soros, ha estado en el movimiento separatista de los Balcanes, y esta persona incluso le han financiado películas y todo, que tú lo puedes ver en YouTube perfectamente. Esta persona es la que ha venido acá a Bolivia. Es un boliviano húngaro. En ese momento Soros era prácticamente dueño de Hungría. Sin embargo, ahora ya le ha puesto freno Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, le ha puesto freno a sus ONG, han dado cuenta el trabajo maquiavélico que hacen en los países, distorsionando todo lo que significa los valores éticos, morales, la familia y toda la estructura que tiene cada país. Entonces, acá te digo, el caso terrorismo, el caso del Hotel Las Américas, el caso de todo lo que han significado una cantidad enorme de crímenes, están vetados. O sea, nadie puede hablar de esos temas. El propio fraude hoy día, no podemos hablar de libertad de expresión. Fíjate tú, el día en que se estaba llevando adelante el recuento oficial que le daba un 52% como ganador al candidato de supuesta oposición, Carlos Mesa, sale a los medios cuando está de ganador del 52% a felicitar al nuevo presidente. ¿Qué te parece? La presidente transitoria, Yanine Áñez, sin que hayan cómputos oficiales, cuando todavía estaban en el 20%, resulta que sale y felicita. ¿En base a qué? A unas encuestas de boca de urna, con unas empresas encuestadoras que ya fueron desenmascaradas, si quieres tú, como el caso de C.S. Mori. Y el momento de todo lo que significó el tema de las 8 de la noche, que es hora clave para Bolivia, porque todos los medios dan los resultados en boca de urna, ninguno quiso dar los resultados. Es más, salió el director de C.S. Mori y dijo, no podemos brindar los datos porque en este momento no tenemos ningún dato, la gente se ha negado a respondernos a la pregunta, ¿por quién votó en los lugares electorales? La gente nos ha respondido que el voto es secreto. Entonces, a las 2 horas estaban dando ese resultado que, por supuesto, absolutamente nadie en Bolivia cree. Entonces, el componente de todo lo que significa el privar de una libertad de expresión es muy, muy importante. Pero si no fueran las redes sociales, por supuesto, la gente no hubiera tomado conocimiento de absolutamente nada. Acá hay un control total. Si no son medios paraestatales, son medios que los hostigan, los amenazan, es decir, los persiguen, y por lo tanto hay desde autocensura hasta la censura misma que viene como de parte de los medios paraestatales. Así que en Bolivia, bajo ningún concepto se puede hablar de libertad de expresión, y te lo puedo demostrar con una serie de eventos que han ido ocurriendo a lo largo de 3 lustros que ha gobernado Evo Morales. En cada uno de los procesos electorales ha hecho fraude. Eso está totalmente comprobado, y en esta última situación han pretendido hilar fino a través de todo lo que significa el software y las compuertas abiertas para que ingresen desde otras latitudes a poder manipular los datos. Pero en el preelectoral, obviamente todas las ilegalidades, todos los incumplimientos de deberes, todo el hecho de que no se cumplan las leyes, porque se debía haber cancelado la personería de Evo Morales porque cometió delitos electorales y no cancelaron. Es decir, toda la estructura del Estado está supeditada al masismo y está supeditada a su vez a toda esa mafia internacional que ha secuestrado Bolivia. Marianela, hablar de todos estos temas puede ser muy riesgoso para usted en su país. Pues nosotros hacemos preguntas y no comprendemos algunas cosas de las que suceden allí pues porque no estamos dentro de tu nación y no conocemos las leyes ni cómo son los movimientos allí. Pero salir a medios de comunicación, a redes sociales y hacer estas aseveraciones con pruebas o sin pruebas, qué tan riesgoso es
y cómo lo maneja usted o tiene las pruebas fehacientes de todo lo que nos ha venido contando a lo largo de esa intervención en la entrevista. Bueno, yo he sido víctima de una persecución total, le digo, pero tengo el compromiso que tengo con mi país es mucho más fuerte, el compromiso que tengo por la lucha, por los recursos naturales, los derechos de las personas. Es decir, acá tienes a gente que de pronto es muy profesional y todo aquello, pero todo, sobre todos estos temas la gente desconoce. Así como en Colombia hay temas que están absolutamente ocultos. ¿Quién le dice las intenciones de José Miguel de Vivancos en torno al tema Uribe? ¿Ah? O sea, este personaje ha recibido 100 millones. ¿Para qué? Para hostigar a la gente que se sale de los esquemas de Soros. 100 millones de dólares ha recibido José Miguel de Vivancos, que ha sido un operador en la OEA, es un operador en la Human Rights Watch, y son entidades que, por supuesto, camufladas de filantropía, hacen estragos en los países, porque defienden lo que no deben defender y no defienden lo que deben defender. Yo estaba en la OEA, yo he presentado a 2 relatorías, en mi caso, con abundantes pruebas. La muerte de José María Bakovic, el que un banco peruano que se dedica al lavado de dinero como es el BCP, resulta que le roba a un ciudadano boliviano 36 millones de dólares, entre otros delitos que comete, pero tiene la protección del Estado. ¿Se da cuenta? O sea, todo queda en la impunidad. Nada, absolutamente nada de lo que se haga, han encarado procesos, está con orden de captura este señor Romero Seminario, y de todas formas no hay quien le devuelva el dinero cuando estuvo en la cárcel, porque por sabotaje lo metieron a la cárcel a este personaje de los 36 millones, a quien le falsificaron las firmas para retirarle el dinero, lo metieron preso y lo que hacían era mandarle droga, pero así en grandes cantidades. Es decir, tienen unas formas de actuar, pero que son diabólicas, subterráneas, impresionantes. Y esto tiene que salir a la luz pública, porque ¿qué es Marianela Montenegro en esta situación frente a la oportunidad que, por ejemplo, ustedes me brindan de poderle decir la verdad a la gente, pero que la gente no crea en mis palabras, que verifique, que vea quién es José Miguel de Vivancos, cuánto dinero acaba de recibir de George Soros para este tema de tratos maquiavélicos que tienen en los países, porque lo que quieren es adueñarse de las Américas. Yo te debo decir, es dueño de Petrobras. En Chile tiene grandes intereses. Las más enormes empresas de cada uno de nuestros países tiene propiedades el señor Soros, tiene intereses. Y acá ha capturado a todos los cooperativistas mineros. Ellos son los que sacan pero todo el oro y los minerales que acumulan van a parar a las bolsas de Soros. Lo mismo les estoy hablando de la empresa OAS, por ejemplo, y todo el tema Lavajato que ha involucrado a Luis Ignacio Lula da Silva, son precisamente porque han financiado campañas y se cobran en contratos. Viera la forma tortuosa con la que operan. Ahora le están dando un préstamo a Ecuador y de inmediato ya tienen, ellos aprueban el préstamo. Cuando estuvo Moreno en el Banco Interamericano de Desarrollo, Moreno es una ficha de Soros, le da el crédito a Ecuador, pero ya ese dinero ya está comprometido para las empresas de Soros, y finalmente los ciudadanos terminan pagando todo ese endeudamiento que solo sirve para enriquecer a unos cuantos políticos por los sobornos y la traición a sus países, y para enriquecer las empresas de Soros. La gente termina pagando esos endeudamientos. Entonces, todo eso, todas esas articulaciones hay que verificarlas en las redes, porque ellos mismos lanzan para desacreditar no, son teorías de conspiración, dicen, pero una cosa tangible, real, que Soros es dueño de la mayor parte de las empresas que están destruyendo el ecosistema, destruyendo la paz y la tranquilidad, porque sus ONGs sirven para sembrar el caos, para vulnerar gobiernos, para resquebrajar estados. Para eso sirven, porque en el caos, en el río revuelto, él hace ganancia de pescadores. Entonces,
Miremos, Chile tiene gran cantidad de inversión Soros. La Monsanto no es una empresa que esté jugando a los laboratorios en los países, está jugando a patentar nuestras semillas, está jugando a patentar y a enriquecerse, pero de manera descomunal. Y está en todos los países de Sudamérica. ¿Cómo puede ser un secreto para las personas? Todas esas semillas cuyos nemátodos son modificados genéticamente, ¿qué es lo que significa? Que necesitan pesticidas especiales fuertes que destruyen todo el proceso natural de polinización. Entonces, esta situación la desconoce la mayoría de la gente. Y es por esto que es importante que la gente desarrolle un espíritu crítico. Simplemente para leer una noticia, ver el quién, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, a quién beneficia, cómo beneficia. Estas cosas tiene que ver la gente, porque ya los latinoamericanos dejemos de ser estúpidos. O sea, durante décadas nos han impuesto una serie de situaciones, gobiernos dictatoriales en toda la región, Stroessner en Paraguay, Videla en Argentina, Pinochet en Chile, nos uniforman. Después, cuando ya no sirven los gobiernos militares, nos ponen populismos, izquierdas, derechas, socialdemocracia, y todos los estudiantes, aquellos que nos van a gobernar, van a estudiar becados por esas organizaciones y ya llegan mentalizados, así como mentalizan a todas las comunidades indígenas de todos los países de Sudamérica, las mentalizan en racismo, las mentalizan en abandono, pero ¿por qué? Porque es una tierra fértil, porque en muchas situaciones el Estado no llega a ellos. En Bolivia el Estado no llega a muchas comunidades. Es más, te debo contar algo. En este último proceso electoral, tú has visto gente, un policía con un miembro del Tribunal Supremo Electoral surcando cerros a pie. La movilidad se queda unos kilómetros atrás porque ya no hay carreteras. Entonces tienen que ir caminando a buscar comunidades. Estamos en pleno siglo XXI, por favor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nos han liquidado nuestra autoestima como latinoamericanos. Nos miran como si fuéramos lo último, pero sin embargo, somos como Zimbabue, Colombia, Ecuador, Paraguay, Bolivia. ¿Sabes qué? Caminamos sobre diamantes, dormimos sobre los tesoros de la abuela, que otras personas se vienen a robar y a nosotros nos enfrentan en peleas bizantinas interminables mientras los otros están saqueando. De Bolivia salen vagones y vagones y vagones de minerales. El salar más grande del mundo está en Bolivia. El gas, el petróleo, todas estas riquezas salen cuando hacen, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, una de las empresas de Soros ha hecho un vaciado de petróleo, un derrame se llama, no vaciado, un derrame de petróleo en Brasil, ha tenido que pagar 200 millones de dólares uno sobre otro. En Bolivia, ¿sabe cuánto le ha costado? Perdón, 16,000 barriles de petróleo. En Bolivia, 29,000 barriles de petróleo en el río Desaguadero le han costado unas cuantas marraquetas. Marraqueta se llama al pan, ¿qué se llama? El pan diario, el pan popular, y unas cuantas calaminas. Las calaminas sirven para, no sé si me comprende, si se llama igual en su país, pero eso le ha costado acá el contaminar el desaguadero. En Bolivia desviado el río más importante que alimentaba el lago Popó para alimentar sus minas en el Perú, que es el río Desaguadero. De los 23 afluentes que tiene el lago Popó, el lago se ha secado porque el señor Soros ha desviado las aguas en un acuerdo subterráneo que ha hecho con Evo, la gente del gobierno del Perú, que después el 2019 antes de darse a la fuga. Entonces, hay una cantidad enorme de pruebas que ustedes pueden ver, donde vean caos, donde vean separatismo, donde vean el debilitamiento al Estado, ahí está la mano de Soros a través de ONGs disfrazadas de
bondad, ahí está la mano de Soros. Entonces, nosotros tenemos que ser autodeterminantes, nosotros tenemos que poner freno a esa situación y no le tenemos que tener miedo absolutamente a nada, si no vamos a perder nuestra América. Esta parte, esta América la vamos a perder y esto quisiera que comprendan, porque lamentablemente hay muchos antipatrias, muchos apátridas entre los políticos, estos se compran todo el sistema político. Imagínense, si te van a robar 40 millones en un mes, resulta que no es nada pagar 10 millones a un político, 4.000 millones por decirte. Entonces, esto es lo que ha ido recibiendo de sobornos Evo Morales, del narcotráfico, de las riquezas y de una cantidad de cosas, para no pagar impuestos, para no pagar regalías ni fichas ambientales y todo aquello. Ahora, las ONGs tienen un manejo aparte. Son 100.000 ONGs, unas cuantas las manejan para estos temas, para los movimientos feministas, pro aborto y todas aquellas situaciones que ustedes ya conocen. Pero las otras solo les sirven para desviar dinero. Él desvía dinero y para no pagar impuestos. ¿Y sabe dónde se va ese dinero? Un rastreo que se ha hecho con los mismos operadores de los bancos, se va al Vaticano y se va a la corona inglesa. Debo decirles que los dos que han operado en Bolivia, uno se llama Mark Rich, que es un judío americano, tenía 365 años de cárcel y ha sido indultado por Bill Clinton, ¿ya? Tenía 70 cargos en Nueva York. Este personaje explotaba minas. Este personaje era íntimo amigo de Soros y ambos estaban en la CIA norteamericana, estaban en el Mossad y estaban en la inteligencia británica. Entonces entenderás que tienen todos los secretos, saben más de Bolivia, de Colombia, de Ecuador y de todos los países que nosotros mismos. Saben más de nuestras riquezas que nosotros mismos. Entonces, nos juegan, nos bajan, es decir, juegan hasta con nuestra autoestima. Lo que ha hecho Mark Rich es traspasarle todos sus bienes a Soros y ahora Soros está prácticamente de dueño de la América. Te he dado varios ejemplos fácilmente comprobables. ¿Quién es dueño de Codelco, la Corporación del Cobre de Chile? 19% tiene el Estado. Dicen, pero la empresa estatal del cobre. ¿Qué tiene de estatal? No tiene nada de estatal. Luxic es socio de Soros y ambos hacen la mayoría de la empresa más importante de cobre en el mundo. Y lo tienes por otro lado en Brasil. Es accionista mayoritario de Petrobras, la empresa estatal de petróleo de Brasil. Lo propio en Argentina, YPF Argentina, es de propiedad. Entonces, esos intereses obviamente los tiene que cuidar. ¿Por qué? Porque está saqueando nuestros países. Y Mariana, mete tipos como Vivanco y como cantidades de ONGs que te generen caos, que generen campañas de desprestigio contra quienes se oponen a sus caprichos. Discúlpame, por favor. Marianela, ¿qué ha ocurrido en toda esta situación con la policía, el ejército y las fuerzas militares? ¿Qué papel vienen desempeñando y cómo se vienen viendo afectados con todo esto? Bueno, en la agenda del Foro de Sao Paulo está la desaparición de la policía. Y Evo Morales ya estaba en ese camino, acá como que ha logrado, es decir, si los policías se han levantado de alguna manera, esa situación obedece a la forma en que ha ido encarando las políticas frente a la policía. Estrangulamiento económico, por un lado. Y en torno a las Fuerzas Armadas, por supuesto, ha habido ha sembrado el descontento, porque un aplazado de último en la lista era el primero, era el comandante de alguna fuerza, es decir, ha ido manejando, manipulando la situación de esa estructura que era vertical en las Fuerzas Armadas, es decir, los ascensos y todo aquello los manejaban de manera autónoma, pero sin embargo, en la época de Evo Morales, lo que ha hecho es manejar a dedo, es decir, el señalar quién se hace cargo de qué, pero bueno, todos esos militares que han manejado las fuerzas
las diferentes fuerzas han ido a ser entrenados en Venezuela, han estado entrenados en Cuba y por supuesto ya nos podemos imaginar con qué tipo de aleccionamientos han vuelto. Y hoy te debo decir que las Fuerzas Armadas están divididas. La única esperanza que tiene Bolivia, y no lo digo con ánimo de sedición, lo digo nomás porque eso es lo que representan las Fuerzas Armadas cuando un país está en peligro constitucionalmente, están para hacer frente a cualquier situación de peligro. Y Bolivia está en total peligro en este momento porque no se trata de Evo Morales, de un pseudo indígena que ha estado años en el poder, se trata de toda una mafia del crimen organizado internacional que se está metiendo a Bolivia. Entonces, ese es el gran peligro. Y con toda seguridad, no creo que ocurra lo que están queriendo hacernos creer que va a ocurrir en Bolivia, lo de Lenín Moreno, ¿no? Que el presidente Correa pone a su delfín, el delfín gana, pero el delfín corta relaciones con él. Ahora le están haciendo la guerra, pero el tema pretende Luis Arce, que es el que supuestamente ha ganado, indica que le pone freno a Evo Morales. Eso no va a suceder en Bolivia bajo ningún concepto, porque la estructura que ha generado Evo Morales es en torno al tema del narcotráfico y es una poderosa estructura que por supuesto Luis Arce no la va a poder superar. Usted ¿Te he está... respondido? Sí, creo que me respondiste la consulta que hacía. Tú nos hablabas de una tarjeta que le quitaron, aquí no se maneja ninguna tarjeta, por lo menos mencionaste una tarjeta respecto a algo, un beneficio que le quitaron, no sé si a las fuerzas militares o a algún grupo en específico. No sé si tienes claro a lo que me refiero. No. Tú hablabas de una tarjeta al comienzo de, de, de la entrevista, que le quitaban la tarjeta a la policía y todo, pero no entendemos qué función cumple esta allí, ni qué es, porque pues aquí en Colombia entenderás que hay otras leyes y nos pusimos bajo esos reglamentos, entonces no lográbamos comprender a qué hacía referencia o qué significa esto en relevancia para las fuerzas militares y policiales allí en tu país. No, yo simplemente les mencionaba que por supuesto hay una decisión de la agenda del Foro Paulo, que es el destino que van a tener las Fuerzas Armadas y la policía, ¿no? Ah, ok. Tal vez a eso te estás refiriendo. Ok, sí, perfecto. Otra consulta. ¿Tú en este momento haces parte de algún partido político? ¿Eres representante de algún grupo social, alguna organización, aparte de la que ya mencionamos, pero que esté ejerciendo algún tipo de actividad política e injerencia dentro del país? Yo no formo parte de ningún partido político, pero estuve vinculada al CONADE, pero han cambiado de pronto posiciones y que no son posiciones firmes y derechas en torno a la situación, porque bueno, se alinearon con Mesa. Y también me nombraron vocera de todo el conjunto de comités cívicos de Bolivia. Pero bueno, ahí estoy simplemente informando a la gente con todo lo que puedo, con todas mis fuerzas, investigo mucho, trabajo mucho sobre los temas para descubrir cada una de las situaciones de este enmarañado, extraño y nuevo mundo para los bolivianos. Es decir, la gente mayoritariamente desconoce todo lo que está pasando acá. Tristemente tenemos un enorme número de analfabetismo, pese a que Evo Morales ha gastado una fantasía en dinero, indicando que hay analfabetismo cero en Bolivia. Por supuesto, sales a la puerta de tu casa y te encuentras analfabetos. Es decir, se han gastado fortunas, pero acá en Bolivia no solamente hay mala alimentación, desnutrición, y que esto también afecta a los niveles de comprensión, de inteligencia y todo aquello. Tristemente te debo decir que
a la gente así le expliques, hay cosas que no las comprende. Y los medios están cooptados. Chávez recuerda que ha regalado 149 radios para el área rural. Entonces ellos han sufrido un proceso de mentalización gradual, más o menos de vienen los gringos o vienen los canvas, es decir, como para generar ese tipo de situaciones, pero es la estrategia que ha utilizado en casi todos los países. Fíjate, el movimiento separatista de Cataluña, Iglesias ha sido parte de este fraude electoral con todo el apoyo que han brindado. Imagínate, han mandado a geos a salvarlo de la embajada donde estaba refugiado Juan Ramón Quintana. Han hecho una invasión del territorio nacional, los geos, enviados por Iglesias y demás, pero no dice absolutamente nada porque casi todo está cooptado por ese poder y como te decía al inicio, la única persona que ha podido ponerle freno y ojalá gane las elecciones es el señor Trump. Y lo digo sin ningún ambaje, porque ustedes han podido ver que también ha sido víctima de una cantidad de arremetida de los movimientos sociales negros, de todos aquellos ilegales, han podido movilizar porque juegan con el hambre, juegan con la pobreza, juegan con la miseria de la gente. Le han hecho la marcha de Honduras, que también estaba financiada por Soros, en el momento justo cuando Trump indicó que invadiría Venezuela por toda esa cruel dictadura que hay en Venezuela. En todo caso, en Bolivia, te puedo asegurar, Diana, lo mismo a ti, Eduard, que ha habido fraude monumental, monstruoso, milimétricamente diseñado. Pero además, el fraude nos han hecho antes de la elección y en el sistema después de la elección. Entonces, bajo ninguna circunstancia podemos negar esta situación. Nadie puede tener temor de decir que en Bolivia no hubo fraude. En Bolivia sí hubo fraude y lo podemos demostrar legalmente, científicamente, lo podemos demostrar de todas las formas posibles, pero hay un silencio cómplice de los medios de comunicación, de todo el sistema político, que ha terminado reconociendo un proceso electoral y para que te des cuenta de la irregularidad, lo hacen cuando todavía no sale el escrutinio final, no sale el recuento final de los votos. Cuando estaba en 19%, te dije, sale Yanine Áñez, en 15% sale Yanine Áñez, en 18% sale Carlos Mesa, cuando todavía estaban en 18% los escrutinios y él estaba con 52% como ganador. ¿Cómo te puedes atrever a tener 52% y decir, felicitar al otro candidato que apenas estaba llegando en ese momento al 24%, hasta que han llegado todas las actas del área rural y del voto consular, que es donde se ha mantenido la estructura del MAS, y por supuesto, no sé si me entienden el término, donde no ese porcentaje que tú mencionas, en ese momento me imagino yo que garantizaría una segunda vuelta ya, ¿cierto? Sí. Ok, o sea, el cambio fue No, en ese abrupto. momento estaba como ganador sin segunda vuelta Carlos Mesa. Ah, sin Estaba con segunda vuelta. 52%. Se Ok, habían escrutado el 18% de las actas. Y en ese momento el candidato ganador era Carlos Mesa con el 52%. Entonces, curioso que lo llame a felicitar al candidato que está perdiendo. Y lo mismo ha hecho Yanine Áñez, cuando no han salido los resultados. Ahora están precipitando la entrega de credenciales, están precipitando la transmisión de mando, cuando esto tendría que tener lugar en agosto, todos los 6 de agosto, siempre ha habido transmisión de mando con Evo Morales, simplemente ahora, es decir, se hizo en enero en una ocasión, pero ahora lo quieren hacer en noviembre, antes de la elección de Estados Unidos. Y obviamente esto tiene varias motivaciones. Geográficamente, Bolivia es un espacio, ¿qué te digo?, especial
poder irrumpir en el resto de los países, ¿no? En el resto de los vecinos. Geográficamente está muy bien ubicado y por supuesto esto favorece mucho a todo lo que es no solamente narcotráfico, tráfico de armas y todo aquello. Tienes ahí, Bolivia alimenta con cocaína al Brasil, triste decirlo, pero es así. Se han desatado guerras en favelas por solamente el narcotráfico, en Argentina lo mismo y toda aquella historia. Entonces, vemos cómo esta situación prácticamente significa el secuestro de una nación para poder irrumpir en el resto después. Vamos a ir a una pequeña pausa, Marianela, y regresamos, ¿listo? Adelante. Gracias.